Ingeniería, Tecnología y Negocios. Programa de especialización en gestión de costos y presupuestos en construcción y resultados operativos. Desde Innova. Les doy la bienvenida. Hoy sábado, hoy sábado que estamos conectados, todos acá presentes, siempre con Innova, pensando en lo que es el mundo de los proyectos para acercarnos en el mundo competitivo de los proyectos, de lo que es la vía empresarial. Así que bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, los alumnos, el día de hoy. Para hoy nosotros tenemos un seminario de costos y presupuestos aplicados a proyectos de construcción que corresponde a nuestro programa de especialización en gestión de costos y presupuestos en construcción y resultados operativos, ¿no? Así que les doy la bienvenida y paso a presentarme, ¿no? Como parte de la agenda. Quien les saluda es el ingeniero Fritz Torres Vega, ingeniero civil de profesión, graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuento con un MBA en Gerencia Internacional del Centro Católica. Cuento con más de 19 años de experiencia en gestión, gerenciamiento, oficina técnica, control de proyectos, planificación, ejecución de proyectos civiles de infraestructura, movimiento de tierras, puentes, proyectos viales, proyectos mineros de mediana y de gran envergadura. Gerente desarrollador de negocios, líder en gestión de oficinas de proyectos con enfoque PMI, ¿no? En administración de contratos, en control de proyectos, en producción, construcción, terreno, senior de control de proyectos, costos, claims en empresas como SNC Lavalin, Wood, Andes, A+, clientes diversos, mineros como el grupo Minsur, Chinalco, Solgas, Ministerio de Transportes, Cerro Verde, Antamina, entre otros. También subgerente de Freeman Asociados, docente universitario de la UNI, de la cual ya estoy casi en el tercer año dentro de la Universidad Nacional de Ingeniería en la escuela de posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil. También fui docente de la UPN, docente Capeco, magíster en administración de empresas, como les comenté, del MBA de Centrum Católica, ¿no? También miembro honorable del grupo Alfa Beta Gamma Sigma del MBA de Gerencia Internacional, Maestría en Liderazgo España, EADA, un diplomado en Gerencia de Proyectos en la UPC, y bueno, ahí están mis coordenadas, algún correo, algún teléfono para cualquier coordinación que se guste, ¿no? Yo, bueno, a través de este pequeño resumen, les quiero combinar a que puedan formar parte de este curso. Ahora pasaremos a detallar en el seminario un resumen general de lo que vamos a tocar como una manera, digamos, de alumbrar el conocimiento de lo que se viene desde nuestro curso de especialización en Innova, ¿no? Así que, bueno, avanzamos. Los proyectos importantes, minería, en todos los proyectos de infraestructura, siempre va a ser indispensable el conocimiento de lo que es la estimación, ¿no? Los costos, nos mueve saber los resultados económicos de un proyecto, ¿no? Y en un proyecto siempre tenemos diversos procesos que van a acompañar los proyectos. Todos los procesos tienen que ser medidos, todos los procesos tienen que ser controlados, porque como gerentes, como empresarios, como jefes, como especialistas, residentes, necesitamos conocer sobre los costos. Cada proceso tiene recursos, tiene equipos, tiene mano de obra, tiene materiales, tiene subcontrataciones, y tenemos que conocer los rendimientos, los recursos, para poder saber qué rumbo dictaminará ese costeo, ese resultado de un proyecto. Todos ejecutamos proyectos para ganar dinero, no ejecutamos proyectos para
perder o simplemente para ver qué pasa. No, nada de ello. Nosotros estamos para ganar dinero. Y como parte de ganar dinero, es muy importante conocer una de las tantas habilidades o competencias que se relacionan al mundo de los proyectos y viene a ser la estimación y los costos. Es una de las tantas habilidades. Hoy desde este curso lo que buscamos es que ustedes puedan comprender, entender esta importancia de esta habilidad o conocimiento dentro del mundo gerencial y profesional. Hoy por hoy no es una habilidad muy común en los profesionales. Recuerdo muchas empresas, Estado, JJC, lo que es COSAPI en el Metro Lima 2, empresas también en edificaciones inmobiliarias, carreteras acá en todo el Perú, pero en cada roce de profesionales, no hace mucho en Stracon también, empresa importante, movimiento de tierras y minería, no todos los profesionales cuentan con estas habilidades, lamentablemente. ¿Y esto a qué nos combina? Nos combina a tener esta preocupación de estar rodeados por personas que tengan esa habilidad. Ahora, hoy ustedes acá presentes, cerca de 36 personas presentes en este seminario, yo entiendo que cada uno busca pues entender este mundo, esta filosofía, este conocimiento de lo que es el costeo, ¿no? El costeo es muy importante. O sea, si uno tiene proyectos, hay recursos, hay que saber qué es un costo, ¿no? Claro, el costo tiene diversos aristas. El costo proviene, como hablábamos, de recursos diversos, la mano de obra, los equipos, los materiales, la subcontratación, los empleados. Las empresas, para obtener la información de todo ello, invierten, ¿no? Invierten en diferentes formas de calcularlos. En algunos casos invierten en contabilidad a gran altura, invierten en lo que es la finanza. Les voy a pedir un gran servicio a todos los que ingresen, silenciar su micrófono para no afectar a los demás compañeros, ¿sí? Muchas gracias. Entonces, les decía, en las empresas, pues invierten para tener información real de sus costos. Si no conoce ello una empresa, una organización, estaría yendo a ciegas a afrontar el mundo empresarial. Es por ello que se crean áreas de control que en el mundo de proyectos de infraestructura, edificaciones, viales, minería, las conocemos como área de costos, área de control de proyectos, algunas oficina técnica, otras asistencia a residencia, otras control de proyectos, y algunas variaciones, ¿no? Costo, especialista de valorización, especialista de la oficina técnica, variaciones mínimas que van realizando, pero que finalmente su objetivo que ellos tienen dentro de estas organizaciones es conocer como una de las responsabilidades la gestión de costos. Entonces, esa diversidad de información que proviene desde los recursos, que es algo que nosotros debemos conocer, es un punto. Otro de los puntos interesantes del manejo de la filosofía de costos es ¿y cómo se comporta la venta? ¿Cómo se comporta esa venta que es otorgado dentro de lo que es la gestión de lo que es la convivencia con el cliente? Nosotros generalmente lo conocemos de la oferta, ¿no? En oferta técnica, ingeniero, hemos ganado una licitación. Esa licitación tiene un presupuesto. Ese presupuesto se conoce la venta, que luego muta, luego evoluciona en función a la dinámica que tiene el contratista, el empresario, con su cliente. El cliente de pronto dictamina tener variaciones, gestiones de cambios que van agrandando o recortando la venta. Es independiente. Cada proyecto tiene su propia medida. Cómo se comporte la venta con el costo, la forma de diferenciarse, nos brindará un resultado operativo. Si la venta termina siendo bondadosa,
muy bien administrada, gestionada, al igual que el costo, probablemente la diferencia de ambos nos brinde resultados operativos muy agradables o muy rentables para la organización. Yo he tenido proyectos que he tenido márgenes hasta el 70%, en algunos sí, márgenes también muy, digamos, complicados, menos 5%, pero lo importante es que tú logres identificar el resultado operativo que tienes y hagas gestión. Buenas noches con todos. Buenas noches, Héctor. ¿Qué tal? Bienvenido. Entonces, la gestión depende de cada organización. Hay cultura organizacional diferenciada. Hay empresas que no les interesa la gestión de costos, la gestión de venta. Hay empresas que sí son muy cuidadosas y buscan tener los mejores profesionales, las mejores herramientas de control, los mejores software que le acompañen para identificar la gestión del costo, la gestión de la venta, la proyección y, por qué no decir, finalmente su resultado operativo. El costo, las empresas que suelen invertir en su gestión de costos suelen tener como, por ejemplo, ERPs, ¿no? Hay ERPs, algunos de ustedes seguramente mucho han escuchado del SAP. El SAP es un ERP muy potente, el Oracle es otro ERP muy potente, y de allí existen ya algunas de menor cuantía como el S10, el Prism, el Convero, lo que es el OPC también, ¿no? Y hay algunas desviaciones menores y hay otros que generalmente no necesitan de ERP suficiente con su contador y el famoso Excel, ¿no? Con el Excel nunca hay pierde para administrar la gestión de los proyectos. Yo no desvaloro el Excel es un elemento muy importante hoy por hoy con las innovaciones como el Power BI, que termina mutando esto y dando muchas facilidades para administrar la información que en este tipo de proyectos, gestionando con costos, también ayuda a gestionar, ¿no? Entonces, dentro de los costos existe tanta información que nosotros tenemos que saber de qué trata, ¿no? Hay información desde la mano de obra que debemos conocer por qué se presenta, por qué existe, variables desde una mano de obra. Porque recuerden, el costo, lo hemos mencionado, el costo tiene varios componentes o rubros, como un gran pie, ¿no? El costo. El presupuesto está dividido en manos de obra, claro, obreros que trabajan para ejecutar el alcance principal y el objetivo principal del proyecto. Seguido, materiales, toda materia prima que hay que transformarla para que se forme parte del producto final o de pronto acompañe en el proceso contributivamente para desarrollar el producto final. El equipo, a través del esfuerzo de las HMs, de los equipos o herramientas, se desarrolla el producto final. Subcontratación a través del esfuerzo de especialistas en alguna disciplina, en alguna materia, para lograr la ejecución del producto final. Indirectos, staffing, régimen común, a través de la supervisión, organización, ciertos costos que requieran el acompañamiento del directo podrán llegar al producto final. Todo ello es el costo. Pero dentro de la mano de obra no es decir solamente el obrero, claro, obrero, sabemos que el obrero existe, pero detrás hay costos asociados. Y eso cuando estudiamos los costos, cuando gestionamos los costos desde un proyecto, tenemos que saber qué existe detrás de la mano de obra de un obrero. Buenas noches, Amparo. ¿Está conectada por ahí, Amparo? Buenas noches. No, no hay ningún problema. Carla, ahí está, sí, justo se activó su audio de Amparo. Buenas noches, Amparo, bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal, Amparo? Solo como lluvia de ideas o una perspectiva inicial de lo que es la mano de obra de tu lado, Amparo. ¿Qué crees que debemos conocer o incluir en los costos de una mano de obra? Los costos de una mano de obra, Amparo. Bien, si no hay respuesta, no hay ningún problema, tranquila, que todo esto se va a aprender dentro del curso. Así que vamos con Carla Ercilla. Carla, ¿nos puedes ayudar? O cualquier otro de los participantes, si levanta la mano, perfecto, esto va a ayudar también.
Ricardo González. Bienvenido, Ricardo. Gracias por romper la inercia. Adelante, Ricardo. Buenas noches, ¿se me escucha? Claro que sí, claro que sí. Bueno, particularmente Inge, yo he visto en un tema de contratistas en cuanto a solo mano de obra y también aparte a todo costo, ¿no? Y en Ujú. cuestión de mano de obra, lo que a veces trabajamos con una entidad privada es que incluya su costo el IGB, que incluya lo que viene a ser SCTR, PPs y muchas veces incluso que es importante pago de planilla, ¿no? De su personal. Correcto, muy bien. Puntos iniciales mencionados. Bien, Ricardo, gracias. Agradezco el comentario. Solo una pequeña corrección. Los IGBs no son costos. Los IGBs, lo vamos a ver, son temas más contables. No es para el estudio de la ingeniería de costos o el costo como parte de un proyecto. Que todos los, digamos, proyectos tienen IGB, totalmente de acuerdo. Dentro de lo que son las contrataciones hay que tratar de que los impuestos estén siempre vinculados. Claro, en algunos casos tendremos tal vez recibos por honorarios en algunas consultorías, en algunos indirectos, que serán ciertos servicios diferenciados ya no con el IGB, pero a nivel de costo no estudiamos lo que es el acompañamiento del IGB como costo. Pero los demás conceptos que nos ha sido mencionando, perfecto, el SCTR, lo que es la planilla, y otros costos que también detalló Ricardo. Perfecto con ello. ¿Alguien más que desea contribuir? ¿Qué otros costos debemos estar relacionando dentro de la mano de obra? De pronto, no sé si levantan la mano, si no, igual al azar mencionaré Neri Quispe. Neri Quispe, ¿está conectado? Buenas noches, Neri. Sí, Neri, nos ayuda con confirmar si tiene audio, por favor. Si no, pasamos con Alexis Ramos. Alexis Ramos, buenas noches. No, bien, no hay problema, avanzamos igual. Entonces, sí, dentro de lo que hemos visto, justo vamos a mencionar, por ejemplo, dentro de la carga de costos es importante incluir, por ejemplo, lo que son los artículos requeridos por la ley, los impuestos, los seguros. Cuando decimos, nos estamos refiriendo a lo que nos pide la ley, ¿no? Los beneficios adicionales, ¿qué tal, César? Saludos. Los beneficios adicionales negociados entre los empleadores, empleados, ya sea de manera individual o colectiva. En algunos casos, por ejemplo, debe estar como lo que es el tema de los costos laborales, el salario básico, ¿no? El salario básico por todas las horas que realmente se han trabajado y divididos, ¿por qué no?, por las categorías. Estamos hablando de mano de obra, costos reales, carpinteros, obreros, albañiles, etcétera, ¿no? Siempre hablando de la cantidad hora real. ¿Cómo es esto también lo relacionado al costo de la mano de obra? Por ejemplo, estamos mencionando que puede hacer los sobretiempos, los dominicales, los básicos, que finalmente decimos los costos laborales. Todos estos son costos laborales, ¿no? El sobretiempo, la asignación escolar, el book, la especialidad, las herramientas, la alimentación, el contacto con agua, si es que hay contacto, los pasajes, la CTS, las vacaciones, la gratificación, el salud, el SSTR, el TIC, Seguro Vida Ley, el AFP, todo esto finalmente son contribuciones de acuerdo a ley, aportaciones que vamos a tener que incluirlas. Si no las incluimos, ¿qué puede pasar? Si no incluimos los costos laborales, ¿qué pudiese pasar? De pronto, lo que puede pasar es que puede venir la SUNAFIL, puede venir el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Minería y nos coloca una penalización. Y con esa penalización con multas muy grandes e igual vamos a tener que incurrir en estos costos en cada obrero que tenemos. Entonces, a nivel de costos, nosotros no podemos decir, no, pero acá están pagando sin planilla. No, eso no es costo. Estimar costos es colocar lo que conocemos dentro de los costos, todos los costos vinculados de acuerdo a ley. Y en promedio, seguramente, de acuerdo a la categoría, nos estará dando que los costos pudiesen fluctuar entre un peón en 12 soles, entre un capataz 21 soles, como ejemplo. Y seguramente ahí también está añadido lo que hemos ido mencionando, el EPP,
el EMO, porque son costos que necesitas para que lo que es la mano de obra esté instalada en tu obra. El agua, el anexo 4, el anexo 5, si es que estás en minería, anexo 6, si estás en minería, de pronto estás trabajando en 4.800 de altura, también hay costos que se relacionan a trabajos en altura. De pronto estás en altura y en subterránea, también hay costos, o estás trabajando en altura y aparte hay un andamio de más de 50 metros, también hay elementos que hay que costear y están de acuerdo a la ley que indicarlo, ¿no? Todo eso es parte de lo que es el conocimiento de los costos. Sobre los equipos, algunos ingenieros, los equipos fácil, yo alquilo todo. Si yo alquilo, el costo que me dé mi subcontrato es suficiente. Ese es el costo del subcontrato. ¿Será suficiente? No. Hay que conocer qué tiene ese subcontrato, porque a la hora de la hora se trata de alcances. El alcance es conocer qué está incluyendo dentro de su paquete, dentro de su responsabilidad esa empresa. Puede que la empresa esté incluyendo solamente el alquiler del equipo sin gets, sin elementos de desgaste. O de pronto, sí, tengo el equipo, tengo los gets, tengo el combustible, tengo el operador, tengo los mantenimientos preventivos, correctivos, las horas mínimas, stand-bys o de acuerdo a temporada. Hay que entender qué está costeando. O de pronto la movilización, la desmovilización, el equipo tiene un retén, quizá en el costo, tiene un retén. Entonces, esa información es vital que ustedes lo conozcan de cada uno de sus equipos, sea grúa, excavadora, los seguros, hay seguros. Si de pronto ustedes, distinto, no alquilo ingeniero, es propio, me lo he comprado, lo he adquirido, soy empresario y lo hemos adquirido. Entonces, si lo has adquirido, ¿qué información tienes de ese equipo? Es un equipo que se está yendo solo con el costo financiero del banco. Cuidado, te está faltando incluir lo que hemos ido mencionando y sumado a seguros, a elementos de depreciación, a reparaciones, a tus costos de inversión financiera, costos administrativos del control. Esa información es vital que se acompañe, porque en función a ello proyectarás costos, en función a ellos proyectarás o licitarás de pronto algún proyecto. No debemos confundir en que diga, no, ya pedir alquiler, el subcontratista me dio un costo, ese es ingeniero, con ese costo le pongo a mi RO. Momentito, ¿estás seguro que ese costo es todo lo que está inmerso al gasto, al costo de ese equipo? Luego vienes un poco triste y dices, no, jefe, no, ingeniero, no, gerente, no, dueño, no, director. Me olvidé de considerar las reparaciones, no lo colocamos y ahora resulta que estamos gastando de $3 a $4 por cada hora máquina. Cuidado. Ingeniero, me olvidé de considerar el combustible, sabiendo que cada equipo tiene un ratio diferenciado. Cada equipo tiene un ratio. Una retro tendrá seguramente de 2 a 3 galones y medio. Una excavadora puede ir desde 5 galones hasta 12, 13 galones, dependiendo del modelo de la excavadora. Volquetes puede ir desde 2 hasta 3 y medio de galones, dependiendo del tipo de obra, tipo de modelo de volquete. Entonces, nosotros tenemos que conocer los costos. Si no conocemos los costos, ¿qué vamos a proyectar? ¿Qué vamos a asumir en nuestro proyecto? ¿Estamos con la información correcta o estamos tomando decisiones y finalmente a la empresa la estás llevando en un viaje, pero que ese viaje de pronto no es correcto? Ese viaje tiene que venir con una confiabilidad. César Morales, buenas noches, César. ¿Qué tal, César? ¿Tiene audio por ahí, César Morales? Sí, buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal, César? ¿Tú crees que los costos tenemos que ser fiables o tú crees que los costos podemos equivocarnos? Miren, así como personas, aparte de ingenieros, Ujú. sí podemos tal vez equivocarnos, porque no equivocarnos precisamente, pero a veces los precios
suben según la oferta y la demanda, ¿no? No son Ujú, estables. Para eso hay que siempre hacer un estudio de mercado, ¿no? ¿correcto? Sí, eso sería Sí, ingeniero. es correcto. Hay que hacer un estudio de mercados. A veces se dice, ¿no? Hay un dicho en proyectos, si no me equivoco, dudo mucho que se hubiese ganado el proyecto. Mucho lo he escuchado ese dicho, César, y es correcto, ¿no? Pero como empresarios, como dueños de empresa, tenemos que ser conscientes. Siempre yo también les ayudo con esta pregunta, ¿no? Hagámonos la pregunta al interno. Si la empresa fuera tuya, ¿realmente pondrías ese número o realmente pensarías una vez, dos veces, tres veces, harías una corrida uno, corrida 2, corrida 3 del número, cotización uno, cotización 2 antes de licitar? Probablemente serías más cuidadoso, mucho más cuidadoso. Entonces, más allá de que el error es humano, todos somos humanos, nadie es robot acá, nadie es, como dice, diferente a lo que es una persona tiene, se puede equivocar, es correcto, no quiero filosofar por ese lado, lo que sí quiero decir es que como parte de la filosofía de gestión de costos, tenemos que ser confiables, tenemos que ser confiables. Es como si un empresario gana un proyecto de 100 millones de dólares, deposita la confianza probablemente muchos de los 45 personas que estamos acá conectados y le vamos a decir, ingeniero, alumno, arquitecto, especialista, necesito ejecutar tal proyecto. ¿Me puede ayudar, dirigir, gestionar, liderar, acompañar este proyecto? Probablemente depositen la confianza porque somos confiables. Yo no le doy un proyecto solo porque tenga el cartón al ingeniero, le doy el proyecto porque tiene una trascendencia, en la entrevista ha demostrado conocimiento, entonces nosotros tenemos que conocer esa información para transmitir esa seguridad, confianza a todas las personas que están rodeadas dentro de los proyectos. Entonces, de eso se trata en cuestión de la confiabilidad de los costos en relación a esos rubros. Agradezco la participación, César. Siempre es bueno participar. Gracias. Entonces, sobre los costos, por ejemplo, en materiales. Hay empresarios que a veces licitan, empresas, especialistas, y dicen, ok, este es mi costo. Y cuando uno le revisa su estrategia de licitación, le dices, un momentito, ok, compras, perfecto. ¿Y de dónde obtuviste el número de la geomembrana? Ah, lo tuvimos del proyecto anterior, ingeniero. Ya, pero tú sabes que ese proyecto fue una negociación súper extraordinaria, ejecutiva, comercial, donde obtuvimos un precio competitivo. No, ingeniero, no sabía, pero el precio del presupuesto. Sí, pero hoy por hoy el mercado ya subió, ese precio ya no está, ese precio está 30% arriba. ¿Has cotizado en el mercado para saber que esos son los números del mercado? No. Entonces, ahí viene la fiabilidad. El otro principio, hay que brindar la fiabilidad de los costos. Los costos tienen que tener un sentido. No puedo estar tan lejos del mercado. A veces, por un dígito, por un número, podemos fallar. Claro, suena tan fácil decirlo. También sabemos que en el mundo de los proyectos, no pasa nada si de pronto es una partida que tiene un metrado de 1. Ya, te equivocaste. Lo peor que puedas hacer, ese metrado de 1 quizá costaba $100 y de pronto el costo real, o licitaste a 30 y el costo real era $100. Ya se perdió $70. Ok, en esa partida. Pero imagínense que esos $70 hubiese sido y resulta que la partida tenía 2 millones de metrado en particular. ¡Wow! 2 millones por $70 ya no es cosa chica. Entonces, ahí viene la confiabilidad, la fiabilidad y el tema de cuidar. Entonces, para eso también hay otras técnicas que iremos viendo en el desarrollo del curso, donde una de ellas es el Pareto, ¿no? Dentro de los proyectos tenemos que saber cuáles son las partidas más preponderantes, en los rubros más preponderantes que nos permitirán ese análisis exhaustivo
para llegar a fondo y entender que esos costos no son negociables. Hay costos que no son negociables, como por decir que de pronto en tu casa tú sabes que, imagínate, la alimentación, por ejemplo, por poner cualquier número, me cuesta 1.000 soles, ¿ya? Y de pronto tú llegues a la casa y le digas, no, ya no tengo 1.000 soles, resulta que me equivoqué y por X motivos solamente tengo 600 soles. No, hay temas que no son negociables. En la casa te dicen, no, debiste llegar con 1.000 soles para la alimentación, pero si llegas con menos, no te va a dar el tema operativo. Es lo mismo en un proyecto. Hay ciertos componentes en un proyecto, que es el Pareto, que no podemos equivocarnos. Ese Pareto no es mucho, deben ser el 20% de partidas que demandan el 80% de costos. Y sobre ello, un estudio afirme, aférrimo de lo que vamos hablando, ¿no? De la mano de obra, el cost element mano de obra, el cost element de materiales, ¿no? Incluyendo todos los costos que hemos visto que tiene que llevar la mano de obra. Y cuando estemos en los materiales, todos los costos relacionados a los materiales. En el caso de materiales, los gastos de envío, los costos directos, el tema del desperdicio real a uso, unas cotizaciones a firmes del mercado que permitan llegar, ¿no? Y de pronto algunas posibilidades de estudiar si son recursos que de pronto están teniendo en el mercado una dificultad de que lleguen a tu proyecto. Y si existe esa dificultad, tendrás que evaluar hasta la compra de un fabricante o hasta la compra de un operador logístico, pero que te asegure la entrega o con algún adelanto algo en ciertos productos críticos, porque si no, fatal, podrías fallar en ese tipo de proyectos, ¿no? No hay que limitarnos solamente a ratios, que ahí tiene un tema muy distinto a la seguridad de la adquisición de esos productos. Sobre el tema indirecto, en los temas indirectos, por ejemplo, son costos también críticos, generalmente pueden oscilar entre un 10, 50, 60%, dependiendo de la responsabilidad, dependiendo de la envergadura del proyecto, para cargar tales costos indirectos. Si son proyectos que de pronto hay responsabilidades de staffing como especialistas, de elementos como hospedajes, alimentaciones, podrían llegar hasta el 50, 60%. Entonces, todo eso es evaluable. Hay que estudiar qué costos están bajo la responsabilidad de acuerdo al expediente técnico, de acuerdo a las características. Y toda esa carga de trabajo, costos, tiene que venir estudiada por nosotros. Van desde el transporte externo, el régimen de trabajo, los vuelos, la alimentación, el hospedaje, lo que es el tema de la labor del profesional, la rotación del profesional, porque a veces hay profesionales que renuncian, hay que considerarlo. También hay los costos de empresa, de la oficina principal, hay tema de equipos como los laptops, hay tema de software también, todo eso va dentro de los indirectos. Los seguros que pueden ser de pronto una póliza, de lo que es una póliza de responsabilidad civil, una póliza de lo que es a todo riesgo. Hay sectores, por ejemplo, que se advierten, recuerdo en algunas carreteras que decían kilómetro 100, kilómetro 200. En dichos sectores hay recurrencia de fallas, recurrencia de deslizamientos. Se recomienda al contratista evaluar los costos que absorban este tipo de riesgos. Ahí viene un seguro. Hay que considerar la compra de unos seguros especiales que absorban ese tipo de riesgos. La pregunta es, ¿y en la licitación, en la propuesta técnica económica, el contratista lo consideró? De pronto no, pero si tú estás estudiando el costo, sabes que eso está en tu responsabilidad, lo debes incluir de cajón que tenemos que incluirlo y tendremos que estudiar. Ah, acá me están hablando de riesgos de ingeniería, me están hablando de riesgos que son relacionados a fenómenos climatológicos.
Entonces los incluyo. ¿Cuánto cuesta? De pronto 3 por 1000, 4 por 1000, 5 por 1000 del presupuesto para una temporada de un año. De pronto tu proyecto es de 3 años, tendrás que coberturarlo ese tiempo, etcétera. Hay que evaluar. Cada uno tiene que evaluar. Y ahí viene la confiabilidad, viene el tema del análisis que debemos llevar caso por caso, antes de declararlo dentro del costo meta o dentro de la proyección, ¿no? El manejo, por ejemplo, también de estos costos indirectos tiene que ver con los costos empresa. Mucho se habla costo empresa. A mí me tocó en algunas empresas, curiosamente, cuando se hablaba de salarios, de pronto el empresario no estaba considerando lo que eran los costos empresa. Y yo, sorpresa, cuando tocaba liquidar, los gastos subían. Claro, obviamente venía la CTS, la vacación, la gratificación, y no, por no tener un conocimiento, no tener ese conocimiento de los costos empresas en lo que relacionamos a los indirectos. No solamente es el salario, va variando los salarios en función a la posición, hay que conocer. Un jefe no gana lo mismo que un gerente, o que un supervisor, o que un asistente, o que un junior. Cada uno tiene una banda salarial. Hay que conocer cómo es el mercado. Hay que conocer que no es lo mismo pagar un profesional por un mes, por 3 meses o por un año de contratación. Cada uno tiene una diferenciación, una valoración que tenemos que conocer y saber de ese tipo de estimaciones, porque cuando hablamos de costos, nosotros somos los que vamos a ser los encargados de proyectar en esta filosofía de seguimiento y control. Y esos costos relacionados a los proyectos, se habla de salarios, se habla de lo que son los indirectos tipo edificación, soportes, habíamos hablado, los sueldos, la gratificación, la vacación, la CTS, la salud, la vida ley, que en costos, más o menos, debemos estar bordeando aquí en Perú, sobre todo en el control, de 1.51% del salario básico dentro de las empresas. Eso hay que saber cómo se costea. Si es que el régimen varía, probablemente será un costo superior de acuerdo al régimen. Eso también se tiene que evaluar, ¿no? Dentro de ello hay impuestos, hay compensaciones laborales, hay ciertas exoneraciones, hay leyes también que se van dando. Si hubiese indemnizaciones, también hay que considerarlo dentro del overhead de la empresa, dentro de los gastos. Por ejemplo, ingeniero, me han contratado de forma indeterminada, y de pronto estás contratado indeterminado, lo boté de la empresa. Oye, ¿lo sacaste de la empresa? Sí, pero cuidado, estás con un contrato minero y de pronto lo has sacado de la empresa, hay indemnizaciones. No, no sabía. Viene una denuncia. Empresario, hay una denuncia, tienes que reembolsar, y ese costo no lo tenía. Ups, empresario, estás en problemas. ¿De dónde sacas el dinero? Tienes que considerarlo dentro de tus costos, se llama el overhaul, ¿no? Hay costos que la empresa tiene que considerar. Si sabe que está con X cantidad de trabajadores indeterminados, pues él tiene que saber que tiene que tener ciertos costos que le tienen que cubrir ese gasto o ese impuesto de compensación laboral, porque ¿de dónde va a salir ello? Eso tiene que salir de su empresa. Si la empresa hace servicios, hace proyectos, entonces tiene que ir descargando esos costos hacia sus clientes diversos que va a ir brindando servicios. Los gastos generales incluyen costos de artículos que están relacionados a suministrar, efectuar diversos temas relacionados al contrato, el soporte básicamente. Sobre ello hay que tipificar también ciertos elementos, la supervisión, la instalación, el tema de las oficinas, el aseo, los servicios públicos, los permisos. ¿Quién hace el trámite? Por ejemplo, tenemos proyectos aquí en Lima, la línea 2, la línea amarilla, el cinturón periférico, los intercambios viales. Hay proyectos en Lima, saneamiento, etcétera. ¿Y esos permisos de dónde vienen? ¿Gratis? No, esos permisos le cuesta a la empresa. ¿Quién los paga? La empresa. ¿Dónde los tiene que considerar?
en su costo indirecto. Si sabe que tiene que tramitar un permiso municipal, un permiso con la Municipalidad de Lima, con el Ministerio de Vivienda, armar expedientes, tramitar, esos costos tienen que considerarlo dentro de su proyecto. No siempre las organizaciones, lo hablo por experiencia, lo costean. Y de pronto, ¿cuánto sale la factura? Tiene 200.000 soles que se costea para ese tipo de servicios que no los tenía cuantificados. Pérdida para el empresario, pérdida porque no tuvo el conocimiento el gerente de proyectos, el gerente de oficina técnica, el jefe de costos, para estimar todos estos valores que tenía que los permisos, fotografías, herramientas, limpiezas, etcétera, costos indirectos del proyecto. Riesgos. ¿Cuántos empresarios no llevan riesgos? Triste, pero cierto, se los digo porque muchos años de experiencia les comentaba. Resulta que en este proyecto tienes cláusulas en tu contrato que dice tienes que ir, si hay una huelga, tú lo costeas. Yo soy el especialista de costo. ¿Dónde he colocado el costo de la contingencia de ese tipo de riesgo? No, no había. Triste. Las ganancias, también hay que saber, normalmente las empresas fluctúan de 8%, 15%, dependiendo del tipo de proyecto donde estén conectados. Las contingencias, como les decía, puede haber contingencias de huelga, contingencias de transporte, etcétera, ¿no? Todo ello tiene que estar muy ligado a lo que es el control de los proyectos. Lamentablemente no todos lo tienen, eso es una realidad. Cuando tenemos las empresas, uno mira a las empresas y resulta que las empresas tienen una realidad errónea. El pensamiento clásico, y acá muchos de ustedes seguramente lo habrán vivido dentro de sus organizaciones o algunas empresas. Ingeniero o empresario, ¿cuánto le cuesta algo? De pronto miramos y ese costo lo tiene, aquí está, este valor. ¿Cuánto cuesta ello? Le cuesta 100. Ah, bien, le cuesta 100, sí. Ya, pero este es el precio venta. La venta cuesta 100. ¿Y el costo? Sí, el costo te cuesta 90. Ya, 90. Ese es el costo. Entonces, acá hay una ganancia. Sí hay una ganancia. ¿Cuánto es la ganancia? 10. Ya, nació así. Así nace. Así nació. Pero en el camino yo ejecuto y de pronto sé que yo necesito, el cliente viene y me pide, ¿sabe qué, empresario o contratista? Hágame un proyecto más. Y el proyecto más, cuando el empresario va y dice, no, yo ya sé que esto, mi costo sigue siendo 90, siempre va a ser 90, le voy a cotizar ahora 120. Y le cotiza 120. Claro, con este pensamiento clásico, esto no va a funcionar, eso no va a ser sostenible. Entonces, ahí viene la importancia de estos cursos que estamos hoy, o estas especializaciones que estamos hoy acá conversando en este seminario sábado, dentro donde tenemos que entender que así no funciona. De conocer toda la información, todos los compromisos que debemos cargar en relación al costo, lo que tenemos que hacer, si yo ya conozco que yo cuesto 90 como licitación y que mi venta es 100 como licitación, ¿por qué no trabajo dentro de mi organización y más bien ese costo de 90 lo bajo a 80? Y si el cliente en un futuro me dice, dame un adicional, te voy a dar más trabajo, me mantienes el precio a 100, ¿por qué no le sigo manteniendo el 100? O de pronto le bajo ligeramente, pero yo trabajo en el interno para reducir mi costo operativo hacia 80. Ese es un punto que tenemos que trabajar y esa es parte de esta especialización que busca que ustedes conozcan, sepan dónde está su costo, cómo está su costo organizado, para que a futuro todo ello sepan cómo trabajarlo para bajarlo a 80. Porque si tú logras bajar a 80 tus costos operativos, no dudes que frente a tu cliente vas a tener maniobra de gestionar futuros proyectos, futuros adicionales, y el cliente va a estar súper contento con quedarse contigo en este tipo de adicionales o nuevos proyectos. Entonces, esta bajada de que tu costo cuesta 90 en amarillo y
en el camino, tienes que lograr llegar a 80, se llama gestión de costos. Esto se llama gestión de costos. Nosotros ahí tenemos que trabajar para lograr desarrollar una filosofía y conocer los costos. Claro, para ello entendamos que el costo tiene recursos asociados. La venta es una cuantificación que sabemos cuánto vamos a percibir de un cliente, se conoce, es estándar, ahí no hay ningún cambio frente al cliente y nosotros vamos a tener ciertos objetivos que vamos a tener que trabajar, detectar esas brechas, dónde, por qué está ocurriendo, a qué se debe que nuestros costos estén de esa magnitud, porque realmente nosotros no queremos estar ubicados, como vimos la figura, en mantener los 100, queremos disminuir nuestros costos operativos. Pero para disminuir los costos operativos tenemos que detectar las brechas en cada cost element, en la mano de obra, oportunidades, en el equipo, oportunidades, en el subcontrato, oportunidades, en el indirecto, oportunidades, y a partir de esas oportunidades, brechas detectadas, tomar acciones para capitalizar ese margen hacia tu empresa, hacia tu área. Tienes que lograr ser confiable en todas esas decisiones. Para eso, tu presupuesto meta bien estudiado. Para ello, hay que estructurar tu información de tu proyecto. Esa estructuración es vital que la tengas organizada para que puedas dar ese paso adicional dentro de la empresa. ¿Cómo logramos ello? Ratios. Profesional que no sepa un ratio de productividad está todavía lejos de llegar a una filosofía de costo. Jesús Ángel, buenas noches, ¿está conectado? Jesús Ángel Ayala, buenas noches. Suaznavar, Jesús Ángel Suaznavar, buenas noches. Me parece que no, no hay problema. Johanna, buenas noches. Johanna está conectada, buenas noches. Tampoco, no hay problema. Kimberly, buenas noches. Kimberly, buenas noches. ¿Está conectada? Sí, buenas noches, disculpen mi audio. Bien, gracias, Kimberly. Consulta, Kimberly, un ratio de productividad que se recuerde, acero, encofrado, concreto, acabados, algún ratio que se recuerde, estructura metálica, pavimento, movimiento de tierra. Disculpe, ¿puedo volver a hacer la pregunta? Lo que pasa es que escúchame es que cortado, por eso no pude volver a activar mi No, audio. no te preocupes, Kimberly. Algún ratio de productividad que se recuerde, algún ratio de productividad, de pronto acero, encofrado, concreto, estructura metálica, movimiento de tierras, compactación, relleno, pilotaje, cualquiera de los ratios de productividad que usted tenga en memoria, Kimberly. ¿El acero? ¿Ya? Mencióname un ratio del acero, por favor. Todos los proyectos son diferentes, así que no hay ningún problema con el número que nos des. Todo proyecto es diferente. Puede que el ratio en tu proyecto sea más adecuado, mucho más bondadoso, o sea más crítico también, así que no hay problema. Hablamos de ratios. Un ratio de productividad de tu proyecto, Kimberly. ¿De 220 kilogramos sobre metro cúbico? Ya, ese es, por ejemplo, no es un ratio de productividad como costo de mano de obra, pero es un ratio de productividad 220, creo que escuché, kilogramos por metro cúbico. Ya, por ejemplo, este es un ratio de productividad de material, es decir, tanto acero ingresa por tanto metro cúbico de concreto. Ok, es un ratio de licitación. Muy bien, es un ratio de licitación. Si a mí me están diciendo, señor, usted va a licitar 50.000 cubos de concreto en un colegio. Entonces yo, bajo un orden de magnitud, seguro Kimberly, que estén tal vez en licitaciones, dice, wow, colegios tiene una densidad por el tipo de licitación que he tenido, parecida a 250 o 220 kilos por metro cúbico.
plum, y ya tiene el tonelaje. Y si lo ve materializado en su metraje del formato F1 o formato similar de la licitación, se sentirá con seguridad de decir, ok, este proyecto guarda relación. Como ejemplo, ¿no? No necesariamente podría ser un tema más o menos a lo que vamos mencionando. Si tengo una suma alzada y me dan cualquier tipo de metrado, me están dando cualquier tipo de metrado, pero yo tengo este ratio y de pronto multiplico y yo digo, wow, a mí me salió con mi ratio multiplicando por los metros cúbicos de concreto que iba a tener 1.000.000 de kilos de acero. Y yo miro el metrado del cliente y el cliente solo dice 700. Ah, discúlpeme, acá hay un error, porque los 700 contra el millón hay 300 kilos de acero que no coinciden. Brecha, que es justamente lo que estamos diciendo. El objetivo es detectar brechas. Ya detecté una brecha por material. Detecté una brecha. Esas son bases de estimación del costo. Para poder estimar costos tenemos que conocer ratios. En este caso, de productividad es relacionado a la mano de obra. Lo que nos dio su compañera es un ratio de productividad, no es un ratio de productividad, es un ratio de material, pero que nos permite ubicarnos claramente en dónde estamos parados en un proyecto o en ese tipo de proyectos. Gracias, Kimberly. Marcos Santos Cueva, ¿está por ahí, Marcos? Marcos Santos con audio, por favor, Marcos Santos. Me parece que no. Ok, Nicole Ochoa con audio, Nicole Ochoa. Nicole con audio. Joseph, vamos con Joseph, levantó la mano. Gracias, Joseph. Adelante, Joseph. Joseph Taipe, buenas noches, Joseph. Buenas noches, ¿me logro escuchar? Sí, claro que sí. Mira, Joseph, la pregunta, eh, ¿alguna tarifa, hablando de costos, alguna tarifa importante que recuerdes, sea mano de obra, algún equipo, algún material, algún indirecto, como elemento importante de estimación hacia el costo? Adelante, Joseph. A ver, para hacer un ratio de productividad, Ujú, sería ver los metros cúbicos por las horas de trabajo que se van a realizar, ujú. ¿verdad? Y bueno, a ver, mm, hay también, bueno, para saber las tarifas de, a ver, en mano de obra, eh, contaría ayudantes de construcción, albañiles, o masones, carpinteros, electricistas. Muy bien, buena observación. Puede variar, dice Joseph, ingeniero, puede variar por categoría. Sí es cierto, ligeramente hay variaciones, ¿no? Por ejemplo, un montajista de obras provisionales no cuesta lo mismo que un construcción civil. Un montajista podría estar en 9 soles, un construcción civil puede estar en 22 soles, 20 soles. Hay una diferencia muy grande. Un minero socavón, un minero que está haciendo minería subterránea, tiene otro régimen, de pronto está en 15 soles contra uno de construcción civil que está en 22 soles. Entonces hay diferencias, es correcto. Esas son tarifas. Nos ha hablado su compañero de tarifas de mano obra. Es importante saberlo. Hay tarifas también, por ejemplo, en equipos. Puedo estar hablando que una modelo excavadora X puede estar en $70, pero también puede haber de $200. Entonces, nos ayuda a estar y frente a ello, a la consulta que se hace es porque nos va a permitir saber que estamos controlando. Si no sabemos estos números que se retengan en nuestra mente, paso un proyecto, paso un segundo proyecto, un tercer proyecto y no llevo estos valores, va a ser bien complicado que yo desarrolle costos a futuro, porque los números van a ingresar a mi vista, van a ingresar a las tablas, van a ingresar a las herramientas de control, van a ingresar en las reuniones, pero yo no respondo frente a ese tipo de números que se me presenten, todavía no estoy con la filosofía de costo. La filosofía de costo busca, como en este resumen de esta hoja, que tú manejes tus objetivos. Siempre va a ser detectar brechas, tomar acciones, lograr proyecciones confiables, tener un plan con tu presupuesto, una estructura de control.
importantísimo, tus herramientas de trabajo son tus ratios, las tarifas y las cantidades. Joseph, adelante, nuevamente levantó la mano. Vamos, Joseph. Ya, bueno, también en las tarifas también puede variar según la ubicación geográfica, el nivel de Correcto. experiencia que se está necesitando para la obra, el tipo de trabajo que se va a realizar, también las condiciones laborales que se están aplicando eh, dentro de sus sindicatos. Y bueno, a ver, en maquinaria es el tipo de maquinaria que se está usando. em, También puede ser el costo de adquisición de una maquinaria y el mantenimiento. Otro puede ser la duración del alquiler de la maquinaria que se necesita para el proyecto que se va a realizar. Es correcto lo que nos comenta, se puede tener consideraciones. Yo, por ejemplo, puedo decir el metro cúbico concreto acá en Lima para edificaciones me puede estar costando 300 soles, 300 soles el metro cúbico. Sin embargo, cuando lo llevo a Puno o a Juliaca, ya no es 300 soles. De pronto, si lo llevo a Puno o Juliaca, pudiésemos estar hablando de $200 en ciudad. De pronto lo llevo a la mina. En la mina puede ser $450. O sea, todo es diferente, diferente y va a depender de las exigencias, de la propia especificación técnica que habrá que evaluarlo. Entonces, el costo es interesantísimo, tiene muchas variables que debemos conocer y entender para llegar a ese estimado, a ese costo y a ese valorado. El costo no solamente se caracteriza por tener conocimiento de los valores que lleva, sino también se caracteriza por conocer qué ocurre con él en el tiempo. ¿Cómo es ello? Hay costos que son costos a la fecha, lo que ha venido acumulándose. Hay costos que tienen que ver con la proyección, es el saldo del costo. Todo se conoce como el costo del proyecto. Hay dos manos levantadas, me parece. Joseph, y no copié la otra persona, sería bueno. Ahí está, Ángel Hola, Rueda. Vamos con Ángel. hola, buenas noches. Aparte de lo que ya han comentado otros participantes, hay que tener en cuenta también los costos por compromisos sociales, ¿no? Son costos También, que se asumen para adicionales a los costos que ya conocemos en función al rendimiento y todo lo demás, ubicación geográfica, capacitación, experiencia, etcétera. Es un tema que no debemos dejar de lado porque el tema de compromisos sociales nos lleva a veces a que el presupuesto se eleve un 20 a 30%, ¿no? sí, es Es un tema correcto. que hay que tener en cuenta. Bien, Ángel, cada mina en la licitación, como lo comenta Ángel, es cierto. Por ejemplo, hay en algunas minas que te dice el 100% de la mano no calificada tiene que ser contratada en zona. Y de pronto tú miras tu productividad y tú dices, yo debía rendir 2 HHs de concreto por cada metro cúbico vaciado. Pero tú miras, y para ese HH, ¿qué está descompuesto? Bueno, tengo 2 operarios y tenía 6 peones. Ya, pero esa era tu estimación pensando que tú ejecutabas proyectos no sé, vamos a poner un nombre, en Costa o con gente de Lima. Pero si vas a ir hacia cierta zona donde es comunidad y ellos todavía no están formados en el proceso de concreto, probablemente ese 2 HHs por cada metro cúbico de concreto es irreal, porque ese 2HH de pronto tiene que subir hasta un 2.7, porque lo ha mencionado su compañero, es un costo que tiene que ver con el tema de la productividad relacionada a la mano no calificada. Un caso, otro caso, tú llegas, por ejemplo, en Chinalco, recuerdo algo en Chinalco, yo licito y todas mis camionetas que licité estaban costándome, un ejemplo, por decir cualquier número, $50 el día de camioneta. Ah, ok, yo licité con eso, pero cuando llego a ese lugar, leo la especificación técnica
con letras chiquitas en alguno de los tantos anexos, y fue una omisión porque no se leyó esa información de parte del área de licitación, y el área de licitación tenía que haber leído: las camionetas o línea blanca tiene que ser contratada con empresas del área de influencia del proyecto. Y tú, cuando resulta cotizas allá en el área de influencia del proyecto, esas empresas no alquilan a $50 el día de camioneta. Esas empresas alquilan a $75 el día de camioneta. Y según el contrato, tú estás obligado a contratar con esas empresas. Entonces, oh sorpresa, multiplicas y haces números, $500,000 en pérdidas sociales, como lo dijo su compañero, por no haber considerado la realidad. Tú no revisaste el expediente, Cajamarca, y en Cajamarca te dicen: todo equipo tipo retro, mini cargador, motoniveladora, rodillo, tienes que alquilarlo en zona. Y tú miras el TIR, el número de esos rodillos, está por lo menos, como dijo también su colega, entre el 20 o 15% por encima del precio de mercado. Entonces, tenemos que conocer esas variables de costo. Claro, hay que leerse el expediente y hay que ir más allá e identificar qué nos está moviendo. La alimentación, tú licitaste $40 todo costo, desayuno, almuerzo, cena, cama, no sé, por ejemplo, todo lo que es hospedaje, alimentación, etcétera. Y resulta que cuando llegas, la alimentación tiene un 50% por encima del valorado, porque no hiciste la visita de terreno. Son temas que relacionas al costo. Vamos con Joseph, de ahí con Roberto. Adelante, Joseph. En la parte que estaban comentando sobre la minería, en las licitaciones que se hacen, bueno, que se realicen, como estabas comentando, de la camioneta y todo lo demás, ¿eso ya lo están tercerizando para que puedan reducir sus costos? Esa es mi pregunta. Normalmente, por encima de la tercialización, viene el expediente. Si el expediente te dice que estás, y te lo exigen, porque yo te lo comento que he estado en Antamina, en Chinalco, en varios proyectos de ese tipo, en Toquepala, te decían: si tú no contratas, tienes una penalización. Y por cada incumplimiento, falta grave, y te obligan y no te aceptan. Por más que ya hiciste un contrato con una empresa de Lima para mover vehículos, te ponen: no se acepta el ingreso a garita de tu vehículo. Oye, pero revise el anexo 5 del contrato. Pero, ¿cómo es posible? Está acá clarísimo todo eso. Es más, tome la tarjeta, pero me está costando caro. Discúlpame, pero eso está en tu licitación. Es un tema contractual, Joseph, pero cuando yo hablo desde la capacitación de hoy, que no queremos irnos al lado contractual, queremos entrar al tema de costo, nosotros tenemos que conocer qué dice la especificación de nuestro proyecto. No podemos hacer costos solamente por el mercado, no. El costo se gestiona del contrato con el mercado, las dos cosas fusionadas para hacer costo. Vamos con Roberto, gracias, Joseph. Roberto Tello, ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿qué tal, Le Roberto? agradezco en primer lugar por la charla, está súper interesante. Algo que me ha sucedido hace poco, justamente, ¿no? Hablando de temas de afectación de costo, ¿no? En un proyecto que hemos estado ejecutando hace poco, en una zona donde campea la informalidad, ¿no? Ujú. Respecto, en este caso, por ejemplo, a maquinarias, por ejemplo, ¿no? Hay lugares donde las maquinarias, en este caso las empresas que alquilan las máquinas, no son formales, ¿no? Del todo, ¿no? No están acostumbrados a trabajar con la formalidad, ¿no? Es decir, no tienen su certificado de operatividad y mantenimiento, no tienen en este caso la póliza TREC, no tienen en este caso, no están acostumbrados a sacar examen médico para sus trabajadores, pero la obra de envergadura corresponde hacerla en el lugar, ¿no? Entonces, y la supervisión a veces es fuerte en el sentido de exigir, ¿no? Y si no se tiene esos documentos, no se puede elaborar. Entonces, ¿a qué es lo que en este caso como contratista o como ingeniero residente conlleva esto, ¿no? A tener que traer en este caso maquinarias de otro lugar donde sí cumplan con la formalidad, ¿no? Tengan toda la documentación
para poder laborar sin ninguna penalidad. Eso definitivamente afecta el costo, ¿no? Y hace, en este caso, pues, muchas veces, perjudica, ¿no? Si no se ha hecho un estudio de mercado previo, una evaluación en este caso, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Sí, es correcto, Roberto. Es totalmente correcto lo que nos comenta. Y ahí viene un poco la filosofía. Uno a veces tiene que saber dónde accede a los tipos de clientes, ¿no? Hay clientes y hay clientes. O sea, todos nosotros también sabemos, está de más decir, cada uno sabe cómo se comportan ciertos tipos de clientes. Hay clientes americanos, hay clientes chinos, hay clientes peruanos, hay clientes chilenos, hay clientes brasileños, hay clientes colombianos, hay clientes europeos, hay diversos tipos de clientes, diversos tipos. Cada uno tiene su propio estilo de querer administrar en su proyecto o en su empresa. Todos quisiéramos tener al cliente perfecto, al cliente que reconozca todo, el mejor gasto general, el mejor cronograma, las mejores condiciones laborales. Claro, ese es lo ideal. Pero cuando se habla de lo que ocurre en nuestro contexto, los clientes son los que están. Y según ello, también hay muchas empresas, también hay diversidad de empresas y tipos de empresas. Hay empresas grandes, medianas, mediana para chica, de chicas para abajo, microempresas, empresarios, emprendedores, etcétera. Entonces, en ese camino se puede hacer negocios, se puede hacer mucho tipo de negocios ejecutando proyectos. Entonces, en esa línea, lo que nosotros tenemos que saber es dónde estamos parados y bajo qué circunstancia estamos entrando a ese tipo totalmente de mercado o segmento de cliente, ¿no? En algunos casos, seguramente brillará mucho la informalidad, pero a través de esa informalidad el cliente conoce su informalidad y el cliente sabe contextualizar un contrato bajo esa circunstancia y esa medida. Y bajo esa medida se gestiona, se administra los proyectos. Hay clientes que el tema ambiental no lo valoran, el tema de seguridad no lo valoran, el tema de la productividad no lo valoran, más van a un low cost, a un costo bajo, bien bajo, totalmente austero, pero es igual tu cliente y seguramente tendrás contrato con él y te rendirás. No obstante, con esa propia realidad, tú igual gestionas la filosofía de costo. Tu filosofía de costo está enmarcada en lo que hemos hablado minutos anteriores. Buscar las brechas, conocer los ratios, hacer que las cosas ocurran, conocer tu tarifario, conocer qué mueve tu proyecto entre un Pareto y gestionamos los costos frente a ello. Igual, sea cliente A, B, C, empresa A, B, C. Claro, lo difícil es cuando nos toca estar en empresas que no tienen un orden y que no están motivados desde la gerencia a llevar el sistema de gestión. Me ha tocado. Perú es uno de los países que tiene mucha informalidad en todo tipo, no solamente en nivel empresario, sino también en el Estado, también existe su propia informalidad. Y gestionar costos en ese tipo de organizaciones es bien complicado. Hacer resultados operativos cuando no tienes empresas que no tengan un ERP, que no tengan un Excel de los inventarios, que no tengan una planilla, un tareo de los trabajadores, complicadísimo hacer costo. También me ha tocado, pero igual lo hacemos porque tenemos que gerenciar, tenemos que gestionar para dar la cara y para dar resultados finalmente, porque nos regimos a ese mundo. Los resultados mandan frente a ese tipo de empresas, claro, pero no se enseña desde el mundo de la vista de la informalidad, ¿no? Acá nosotros estamos siempre apuntando a lo que es correcto, a la forma correcta de hacer las cosas, ¿no? A la matemática, a la técnica, a la filosofía, porque a partir de ello ya nosotros podremos hacer la sensibilidad a tu realidad, la sinergia a tu realidad que estás teniendo. De pronto, con el 100% de lo que se enseña, podrás tener idealmente las cosas, check. Pero de pronto no, de pronto te toca ir a un mundo muy informal, empresas informales, y tendrás que acondicionarte
sumándote a hacer 2, 3 procesos bajo responsabilidad tuya, porque nadie los ejecuta en ese tipo de proyectos, porque hay empresas que no llevan ni inventarios, no llevan planillas, no llevan tareos, no saben qué es una WS, pero tenemos que ayudarlos a gestionar y a partir de ellos se gestiona. Es muy buen comentario el que nos da Roberto, porque nos ubica prácticamente con nuestro país. Nuestro país está gobernado por todo lo que hemos comentado. Ángel Rueda, ¿qué tal? Buenas noches, adelante. Sí, nuevamente, para el tema de costos, es, es diferente construir en época de estiaje que construir en época de lluvia, ¿no? Entonces, Correcto. en esos tipos también hay que tener muy en cuenta los periodos de construcción, cuando vamos a pasar por cada tipo de etapas de estaciones de tiempo y ver cómo manejamos el costo ahí. Tengas en cuenta Buen que en algunos comentario, casos, Ángel. Sí. el cliente no te reconoce los paradas por temas climáticos. Entonces es muy importante ver el tema de tiempo, del clima en el tiempo y establecer las medidas de control y cómo trabajar en ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, es correcto lo que nos comenta Ángel Rueda. Los proyectos se caracterizan, como decíamos, por tener temporalidades, ¿no? Y lo que nos comenta en la experiencia, pero que todo eso se controla. Todo es controlable en el mundo de los proyectos. Eso es lo bonito. Justamente esta lámina que hemos colocado nos ayuda a entender ese panorama. ¿Cómo es ello? Nosotros tenemos que estructurar un boceto de una estructura de control del proyecto. Ese boceto nos va a dictaminar qué partidas de control vamos a llevar para estandarizar los costos. Por ejemplo, ahí están las fases, ¿no? Carguío, relleno, transporte, movimiento de tierras, movilizaciones. Sus previstos de metraje, sus previstos de costo, nacemos así. Yo quiero que te llames tal nombre, tal partida, tal filosofía que va a estar dentro de tu marco de administración como filosofía de costo. Y sobre ello, yo estudio juiciosamente todos los costos relacionados que hemos visto al inicio, los cost element de mano de obra, materiales, equipos, subcontratos, gastos generales, riesgos, contingencias, escenarios, lo que nos comenta su compañero, escenarios, porque va a haber escenarios optimistas, va a haber escenarios pesimistas, va a haber realidades propias de la temporalidad. Si estamos en un proyecto de largo aliento, habrá temporada de lluvias, habrá temporadas secas, habrá temporadas donde hagamos la carne, donde hagamos el hueso de la obra, la carne donde sacamos productividad, el hueso donde estamos en una parte dificultosa del proyecto y el cierre, donde generalmente en el cierre no somos productivos porque ya se está cerrando el proceso, está en una etapa final de la vida del proyecto como producto. Todas esas consideraciones tenemos que estudiarlas cuando hablamos del presupuesto meta. Es una etapa juiciosa, normalmente de 40 a 60 días en promedio de los proyectos, donde tienen que estudiar todas las actividades y procesos de la estructura de control. Porque si no estudiamos en ese instante las dificultades, los riesgos, las contingencias dentro del proyecto, lo que nos va a pasar es que seguramente se nos va a ir los costos y no vamos a tener la visibilidad oportuna para identificar lo que le va a ocurrir al proyecto. Y se los digo, muchas empresas, JJC, Stracon, Cumbra, COSAPI, no identifica inicialmente sus riesgos desde el proyecto, desde el saque. Y es un error, porque se confían y no hacen todas las el involucramiento a todo el equipo. A veces solamente se queda con el gerente de proyecto, el residente y suficiente, pero el equipo es el especialista de asfalto, el equipo es el especialista en movimiento de tierras, de obra civil, contratos, calidad, administrativo, gestión humana, para nutrir las etapas, los ciclos, las temporalidades de lo que estamos mencionando del proyecto, la productividad, la tarifa, la contratación, el contexto del mercado.
Todo eso recién cuando lo tenemos bien estudiado, decante en el presupuesto meta. A partir de ese presupuesto meta, podemos apalancarnos en definir mes a mes lo que va a ocurrir con la tendencia de lo que ya se estudió. Si eso que hemos estudiado, digo, ok, habemos dato, habemos presupuesto meta, ya sabemos cuánto es el número. Sí, el número es $8 por metro cúbico. Voy y lo controlo en el tiempo. ¿Cómo es el dato controlando en el tiempo? En el tiempo, ese $8 fluctuó y fue bajando, no, más bien fue subiendo a $12. ¿Con $12 voy a cerrar el proyecto? ¿O con $12 me estoy exponiendo una pérdida en el futuro? ¿Sobre qué estamos? Interesante, ¿no? Diego Tello, adelante. Muy buenas noches con todos. Quien les habla es el arquitecto Diego Tello y quería hacer un aporte al respecto a lo mencionado anteriormente con respecto a los costos que varían, ¿no? Con respecto a la ejecución de un proyecto. Anteriormente en un proyecto de edificaciones, de edificios multifamiliar, hubo una situación de, por ejemplo, ¿no? En el tema de un acabado externo prácticamente para fachadas, hubo una situación de que habían procesos constructivos que no se realizaban en Perú, ¿no? Eran procesos constructivos realizados pues en Europa, que se habían planteado en este proyecto, que no se habían evaluado o se había hecho el estudio previo para poder lanzar algunos costos, ¿no? Solamente se había realizado un presupuesto en base a lo que, bueno, lo convencional, por así decirlo. Y en ese caso, pues hubo una situación de extensión de plazos por el tema de no encontrar al proveedor del servicio, al proveedor o al subcontrata que pueda realizar ese proceso constructivo. Era un tipo muro pantalla, ¿no? Que se realizaba con bloques de concreto prefabricados. Y en este caso se vio afectado prácticamente en tema de costo y tiempo, ¿no? Ya se tuvo que hacer una situación de una conversación con el cliente, ¿no? Para que no se afecte tanto en la ejecución y la finalización del proyecto. En este caso, bueno, también mencionar, pues, ¿no? Hay posibilidades de la cual hayan procesos constructivos dentro de un proyecto que realmente tal vez haya solamente una contratista, ¿no? Hay algún proveedor del servicio de un material, por ejemplo, a nivel nacional, y ese único proveedor o subcontratista, tal vez no se dé abasto, ¿no? Para la cantidad de proyectos que aplican ese tipo de sistema constructivo que ellos ofrecen, ¿no? Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Es correcto lo que nos comentas, Diego. A veces por ser owners y no evaluamos la terna bajo una fórmula correcta, que en este caso es costo, tiempo, evaluación, ¿no? Costo, tiempo y técnica. En la evaluación técnica tenemos que nosotros como dueños de la inversión conocer lo que nos ha precisado bastante bien. Si la propuesta técnica que está dando la contratista es la correcta, realmente me está diciendo la forma correcta de ejecutar el proyecto o realmente me está dando, como quien dice, una ilusión, me está dando una situación no real, algo no tangible. Entonces nosotros tenemos que ser muy juiciosos y en la evaluación técnica no es que solo un profesional hace la evaluación. Yo para evaluar técnicamente hago una reunión con los diversos especialistas del equipo del owner. Estará el ingeniero de costo, el ingeniero de planificación, el especialista de lo que es la parte social, el especialista del supply, el especialista de contratos. Entonces, con todo el equipo del owner, del inversionista, del cliente, evaluamos. Pero si, como decimos, no hay peor ciego el que no quiere ver. O sea, si yo no quiero ver lo que realmente se está planteando,
probablemente me va a ocurrir lo que nos ha comentado su compañero. Luego, al final, ¿quién compró ese sueño utópico? ¿Lo compraste tú como cliente? Y que luego te lo van a reprochar con un reconocimiento, con un reclamo contractual, que tienen X situaciones que no es la culpa del contratista, etcétera, o tú la tenías desde el nacimiento del proyecto. Entonces, ese punto es importantísimo. Desde el lado de los inversionistas, que también seguramente a muchos de ustedes les tocará ser en algún instante representantes de los clientes, jugando el rol protagónico del cliente para tomar ese tipo de decisiones. Pero si tú eres desde el contratista, también hay que considerar el contexto. Igual a mí me pasó en algún instante, siendo contratista, que tenía que elegir y valgan verdades, no tenía más opciones que tomar una empresa similar, que me estaba vendiendo algo erróneo, pero que sabía que en el camino era el más barato. Igual sabía que era el más barato por sus tarifas. Y seguramente hubo un cambio de proyecto, un cambio de alcances, pero ya pierdes el tiempo, porque pierdes tiempo. Seguramente la única forma para que aceptes ese tipo de soluciones es que el tiempo es un aliado tuyo, porque cualquier cambio que se dé en el avance de un proyecto va a ser más complicado que se modifique sin esperar que no haya perjuicio. El perjuicio va a existir. La forma de cómo luego administrar, tienes que tener un equipo que acompañe ese tipo de decisiones. Buen comentario. Joseph, ¿alguna otra consulta? Joseph Taipe. No, no, ninguna, todo claro. Gracias, Joseph. Ok, continuamos. Entonces, dentro de lo que son los proyectos, también es importante considerar que hay 3 puntos críticos, ¿no? El oferta técnica, o quizá 1, 2, 3, 4 puntos críticos. La oferta técnica es un número congelado. Ese número no va a variar. Tú ganaste una licitación, es tu presupuesto oferta. Hay que tenerlo ahí, visible, palpable, cerca. No olvidarse que esa es tu oferta. El presupuesto meta, lo hemos conversado minutos antes, es un presupuesto que nosotros vamos a estudiar, vamos a conocer todo el expediente, todo el contexto, toda la filosofía, la forma de cómo trabajamos nosotros como organización, la receta, ¿no? La receta mágica de cómo vamos a costear, cómo vamos a producir, cómo nos vamos a organizar. Ese es nuestro presupuesto meta, lo que queremos lograr en este proyecto en particular. Y en el camino, la oferta va a ir variando. Puede subir, puede bajar, pueden haber deductivos, pueden haber adicionales, pueden haber cambios. Esa oferta puede mutar. Puede ser ligera, grande, habrá que ver. En mi experiencia, casi la venta, bien difícil que se haya mantenido. Yo he tenido proyectos donde la venta termina subiendo entre un 20-30%. Por lo general, son proyectos que van incrementándose con el desarrollo de la evolución del alcance. Entonces, esa es la venta, el back 8 que pongo por ahí como referencia. Y el costo es lo que nosotros también tenemos que estudiar, no solamente la venta como especialistas de costo, sino también el costo desde los cost element, que ya lo hemos hablado acá en esta capacitación. El cost element del costo, el cost element de los materiales, el cost element de los subcontratos, indirectos, equipos. Todos esos costos los podemos dividir en 2 temporadas, lo hemos visto en la lámina anterior. Los acumulados y el saldo. Los acumulados, todo lo que forensemente se registra, así como cuando vemos nuestra cuenta bancaria, yape por allá, transferencia bancaria por allá, la suma de todo ello es el costo acumulado dentro de la tarjeta de crédito. En los proyectos es el costo acumulado que tenemos en el SAP, en el ERP tipo S10, Oracle, Prism, etc. Son costos acumulados de los proyectos. Y en el saldo ya no entran los costos acumulados. En el saldo tomamos como base, como cierta referencia, pero le sumamos el conocimiento nuestro. Y a través de ciertas herramientas de gestión en el saldo, decidimos proyectar ciertos costos pensando en lo que se podría venir en tu proyecto.
decido y digo, ok, yo voy a colocar un costo relacionado a este producto o a este proceso de 20. Y yo hago la pregunta, ¿y por qué? Porque mi costo acumulado vengo con 19.8 y sé que esto se va a concretar en 20. O de pronto yo voy a proyectar con 25. ¿Por qué? Porque lo que ya venía en mi acumulado se va a complicar en el saldo. Justo hablaba un compañero, viene el periodo de lluvia, ya. Lo que me queda en el saldo es puro periodo de lluvia. Lo voy a elevar de 19 a 25. Ah, qué interesante. ¿Cuánto era tu costo acumulado? 50. ¿Y a cuánto estás proyectando? Lo estoy proyectando a 54. ¿Por qué? Porque lo que me quede es cierre de proyecto y en cierre solo gasto. Ya no puedo gastar 50, voy a gastar 54. Ya me di cuenta que hay una estimación que le acompaña y bajo esa lógica mi costo tiene que elevarse a 54. ¿Cuánto tienes de saldo? 35. ¿Y cuánto era tu acumulado? 40. ¿Y por qué lo has cambiado? Porque lo que me queda en el saldo es un proceso que ya entró a productividad y todo lo que cierra en este proceso es solo productivo. ¿Ok? Hay un porqué. Tenemos un porqué. Y eso tiene que estar clarísimo como bases de estimación. Y tras esa decisión tendremos un margen de los totalizados. Costo, venta, diferencia es el margen del proyecto totalizado. Álvaro López, ¿alguna consulta? Álvaro. Álvaro López, buenas noches. ¿Alguna consulta por ahí? No. Bien. Continuamos entonces. Vi que había activado su audio. Listo. Entonces, lo que habíamos hablado es más o menos que cuando nosotros estamos desarrollando lo que son nuestros proyectos, tenemos que considerar cómo está fluctuando nuestros costos, ¿no? Esos costos fluctúan en el acumulado con el cierre contable, con información palpable de lo que se dictamina dentro de los ERPs y en la proyección, en el saldo, a través de sus herramientas de gestión. Ustedes tienen herramientas de gestión que les permiten conocer sus ratios reales de su empresa, de su proyecto, y a través de ello van impartiendo elementos técnicos, que esos elementos técnicos le van a permitir proyectar luego todo lo que compete, ¿no? A lo que es la proyección, ¿no? Eso es importantísimo. Y la suma de los totales, finalmente, pues, es nuestro cierre, nuestro gran cierre del proyecto. Vamos con Carla Ercilla. ¿Está por ahí Carla Ercilla? Carla Ercilla. Buenas noches. No. Alejandro está por ahí. Alejandro, buenas noches. Alejandro. Tampoco. No hay audio. Yair Zurita, buenas noches. Yair. Bien, no hay problema. Igual, yo quería preguntar, si no, igual lo dejo la pregunta abierta a alguno que desea levantar la mano. ¿Qué herramientas de gestión están manejando en sus proyectos? Herramientas de gestión que manejan en sus proyectos en el área de costos, en la filosofía de costos. No sé si hay manos ahí levantadas, me ayudaría para un poco para intercambiar opiniones sobre este punto. Bienvenidos sean los participantes igual. Si no, vamos con los últimos. Ricardo, perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Adelante, Ricardo González. Inge, en realidad, tal vez como netamente costos, no, pero sí como parte de la planificación para poder llegar a tiempo, ¿no? Y poder cerrar un costo comercial, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, yo hago Canva con el área de logística y administración de obras. Y conjuntamente trabajamos con el Asana porque hacemos una reunión de producción de las obras donde vemos sus look ahead y nos proyectamos para poder cerrar en tiempo y con el costo adecuado, ¿no? Ok, digamos que ese es para lo que es su organización ágil, Ricardo. Correcto. Ok, ya, igual, bueno,
es cierto, no es necesariamente en la filosofía de costo, pero sí. Gracias igual por la participación. Carla, creo que está sin audio. Carla nos comenta al chat, al interno, el Project Ingeniero. Están trabajando entonces con el Project para la gestión de costos. Entonces, Carla, gestión de costos con Project es bastante cargadito, pero puede ser. Sí, sí, puede ser. Sí, me comenta. ¿Qué proyectos? ¿Viales, minería, estado, edificaciones? Edificaciones, comenta Carla. Ok, perfecto, Carla, gracias. Muchas gracias igual. Bien, entonces, dentro de ello, gracias igual por el tema, lo que habíamos dicho, sí, para controlar, Ángel, ¿qué tal? Adelante, Ángel Rueda, levantó la mano por ahí, Ángel. Y complementando lo que nos dicen los compañeros, nosotros aquí tenemos una base de SAP. Con el SAP tenemos varios proyectos y tenemos costos históricos. Son no solamente en base a rendimientos, también en tema de procura Ajá. logística, proveedores de procura, y el tema de contratos, de servicios, todo eso lo manejamos con el SAP. Independientemente para la preparación de presupuestos, bueno, el SAP para el seguimiento de cronogramas, el Primavera, el Project, el Power BI para el tema de dashboard. Eso Qué bien, básicamente. qué bien. ¿En qué tipo de proyecto, Ángel, me decías? Bueno, el proyecto minero, en este caso estamos en el tema de construcción propiamente de un proyecto de cero. Ya Ujú, estamos a la mitad del proyecto. Tenemos varios contratistas a cargo. ujú. Eh, ¿Como owner, Interesante, Ángel, o están como ¿no? Owner. contratistas? Bueno, Como en mi owner. caso como owner. Sí, Qué owner. bien, qué bien. ¿Es minería entonces superficial o es subterránea? Minería subterránea y las facilidades superficiales, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Perfecto, está bien, Ángel. Es correcto lo que comenta a través de ello, pero para lo que es su filosofía de control del CAPEX, me imagino que lo están llevando a través de algún elemento, tal vez pueda ser el Primavera, el OPC, el Power BI, en particular, Ángel. Sí, sí, entre Primavera y Power BI, ¿no? Primavera y Lo, Power BI. lo que sí quería comentar, no quise interrumpir hace un momento, en el Ujú, tema de riesgos, por ejemplo, nosotros hemos tenido un tema en procura, ya ujú, tenía que venir la base de un molino, me acuerdo, o algo así. ujú, Ya estaba listo para traerlo del extranjero, importarlo, y justo cuando se iba a cargar al barco, la grúa, hubo un accidente, ¿no? Se cayó la parte y eso nos produjo un retraso, ¿no? Eso para ujú. que vea también el tema de riesgo. Correcto. Ese sería. Dentro de su filosofía de gestión allí, Ángel, lo están llevando, ¿qué área lo está liderando? ¿Hay un área en específico que se nombra Sí, en su tenemos el área de control de proyectos. control de proyectos? El control de proyectos básicamente, ¿no? Perfecto. Basado en una dirección, y la parte del equipo de control de proyectos que se divide en costos, planificación, contratos, Ujú. todo eso. Perfecto, perfecto. Muy bien con la participación y el aporte, así como lo ha precisado Ángel, que hemos estado mencionando, todo lo que es la envergadura de un proyecto encaja, ¿no? Encaja como piezas. Al final todo es un gran paquete, gran rompecabezas que va engrapando. Él dice, el riesgo, el costo, la realidad del contrato, la realidad de las empresas, el tema logístico, y que engrampa al final para tomar decisiones, porque ellos toman decisiones técnicas, comerciales, para contrataciones futuras, sea subterráneas o superficial, y eso está muy bien, bastante bien con lo que hemos mencionado. Gracias, Ángel. Joseph Taipe, adelante, Joseph. Bueno, el modelo que estamos usando para la planificación de costos, usamos BIM. Ujú.
¿4D, Eh, 5D? el 4D. Están llegando Más que a nada, 4D para la planificación. Ok. sí, para la planificación y control de costos. O también usamos el BIM 360 también. El otro Ok. es para que haya menos errores, también menos retraso. Mm, el otro también que se usa es para el análisis de ciclo de vida y la sostenibilidad que puede tener. Dentro de eso usamos este Revit y el Green Building Studio. Ujú, ujú. ¿Trabajas Y con Ángel Joseph? no, Son distintas compañías. En tu caso, ¿en qué estás? ¿En edificación, minería? edificaciones. Hay edificaciones. Qué bien. ¿En qué? Para hacer todo eso, me imagino que están en proyectos, colegios, hospitales. Eh, en casa hogares, para lo que recién han implementado para los orfanatos en eso. Ok, porque para que lleguen a implementar el 4D, lo que es planificación, qué interesante que se está haciendo desde la edificación que comentas. Muy bien, felicitaciones por ello. Gracias Sí, por la en el Revit, participación. Sí. bueno, usamos Revit, Navisworks, BIM 360, el Procore y el CODX. El CODX usamos en el modelo 3D para que sea Ujú. de manera directa ya todo eso. Lo integramos a lo que se usa en el BIM. Perfecto, perfecto. Miren, ahí les comento que en el chat, de parte de Innova, se les está dejando el link para que puedan registrarse y lo que es, los datos de cada alumno, y de ese modo nosotros también podamos tenerlos ya en nuestro curso y los certificados seguramente. ¿Levantó la mano por ahí alguien más? Adelante, por favor. ¿Sí? ¿No? No hay ningún problema. Continuamos entonces ya para los minutos finales. Ok, entonces dentro de los costos, nosotros hemos visto que buscamos gestionar los costos, conocer los costos de la mano de obra, equipos, con la intención finalmente de saber cuál es el rumbo de los costos, ¿no? El rumbo, por el cual nosotros vamos a estar direccionando, ¿no? La estrategia, o el funcionamiento de nuestro proyecto, ¿no? Claro, había, mucho el manejo del SAP. El SAP nos permite controlar, dejar bien claro las estrategias del árbol de decisiones, el árbol de, lo que es la WS, de las PEP, que bien definido, un buen árbol nos va a permitir controlar todo lo del proyecto. Es un proyecto, de montaje subterráneo, movimiento de tierras, edificaciones. El SAP ayuda, facilita, todo el manejo, forense, el backup, esas bases de datos que nos permiten luego capitalizar, ¿no? Capitalizar porque, con esa información a futuro vamos a poder tener, todo lo que conlleva en lo que es el manejo, de futuros proyectos, ¿no? ¿A quién no le gustaría tener sus proyectos bien controlados, bien conocidos, ¿no? Dentro del cual, ¿no? Por ahí también tenemos una consulta al chat que nos está llegando. Permítanme un momento. ¿Dónde está? Chat. Acá. Listo. Por ahí menciona Elizabeth. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué herramientas de costos adheridas a la metodología BIM recomienda? Bueno, en realidad, lo que es el BIM ya tiene una, de por sí ayuda con el BIM 5D. Nosotros dentro del presente módulo también, se va a llevar hasta ese punto, pero, sumado a ello, si queremos llevar una visualización, de lo que es la gestión de proyectos, yo recomiendo, que lo integren con el Power BI, ¿no? El Power BI es un software muy potente, manejo de datos, que puede integrar desde el Excel, lo que es el BIM, lo que es el Primavera, lo que es, bases de datos, reportes que tengan.
para concretar en elementos visuales, que finalmente es lo que nos motiva en la gestión de costos, ¿no? En lo que nos motiva en la gestión de costos es lograr tener elementos visuales que permitan transmitir, ¿no? Elementos visuales que permitan transmitir la toma de decisiones. Si nosotros tenemos elementos visuales, digamos, a la mano, como gerentes, vamos a saber en dónde tomar decisiones. Por ejemplo, en algún caso a mí me pasó en la construcción de lo que es el centro comercial Wong, acá en la Marina con Universitaria. En algún instante lo que fue el owner, el dueño de la inversión, mencionó cuando se estaba construyendo todavía que no iba a llegar a tiempo unos disipadores, producto de su retraso en el diseño y luego a lo que converge a la fabricación. O sea, había dos temas ahí, el diseño y la fabricación. ¿Qué resultó? Resultó que había aplazado en casi 3 meses la entrega de lo que eran los disipadores sísmicos. Y esos disipadores sísmicos venían desde Estados Unidos, y por los elementos especiales que llevaba. Entonces, resulta que teníamos que gestionar la movilización, pero como ya sabíamos que todo iba a retrasar, teníamos que tomar decisiones de cómo disuadir los recursos y parte de esa disuasión en ese momento que todavía no había 5D, llevábamos a 4D, estábamos implementando la planificación para ver cómo se iba a modificar la secuencia constructiva sin perjudicar los trenes de trabajo de la productividad. Qué interesante, ¿no? Entonces, llegar a metodologías de planificación en lo que es el costeo, lo que es la secuencia constructiva, nos va a ayudar a materializar la disminución de riesgos en el proyecto. Y por ese lado, recomendadísimo, Elizabeth. Justo hace poco en una consultoría estoy armando para CIDER Perú en Gardao. Estamos haciendo el mantenimiento de un muelle, una reparación de un muelle. El cliente está desarrollando un modelo BIM en 5D, ¿no? En 5D. Y la idea es tangibilizar toda la estrategia de ejecución del muelle, primero en la planificación, la secuencia constructiva, las interferencias, los detalles constructivos para el montaje y desmontaje del alcance que se está desarrollando, y luego nutrir de información técnica para saber cuál es el costo en función a la planificación que se va desarrollando paso a paso, ¿no? De acuerdo a la evolución del tiempo. O sea, hoy por hoy todos los proyectos, hablo por ahí Ángeles Minero, por ahí también Edificación, que he escuchado por ahí en lo que está haciendo, algunos de los cuales estén en la presente sesión, es importantísimo porque eso nos va a dar una claridad de lo que va a ser en la gestión. Pero para el análisis, ese es un punto distinto a la visualización. La visualización lo tienes bastante bien en este tipo de herramientas. La estrategia de ejecución, los trenes de actividad, las interferencias, muy bien. Pero yo hasta el momento me quedo muy pegado a lo que es el análisis fino de la filosofía de costos, todavía entre el Power BI y entre lo que es el Excel. No me voy de esos dos elementos para el análisis, porque tú cuando quieres mejorar los costos operativos de un proyecto, bien complicado que mejore sustancialmente si lo haces desde elementos del BIM o de elementos de visuales. Necesitas entrar al detalle de gestión, que tiene que ver ahí sí con el TAG, tiene que ver ahí sí con los cost element, ahí sí con las PWS, y es un análisis un poco más fino, entrando a ver los activos, pasivos, etc. No sé si atiendo a su consulta, Elizabeth,
que nos menciona. Elisa, excelente, gracias por el lenguaje. Perfecto, perfecto. Sí, bueno, la herramienta universal, el Excel. Sí. Es que en realidad ayuda. Bueno, y luego del Excel lo complementas pues con un Power BI súper ejecutivo, ¿no? El Power BI es un tema muy fuerte gerencialmente, comercialmente, nos ayuda a materializar lo que puedas hacer en el Excel ya en gráficas, filtros especiales, ¿no? Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Ya entrando a los minutos finales, de pronto vamos ayudando a concretar ello, yo invitándolos siempre a estar presente en este curso que nos va a permitir a nosotros materializar todos estos conocimientos que les he ido mencionando, que también son parte del crecimiento, ¿no? De la filosofía de costos, desde lo que lo dictamina el mundo de proyectos, ¿no? Nosotros en el mundo de proyectos vamos a requerir siempre conocer los costos, las estimaciones para desarrollarlos, ¿no? ¿Alguna pregunta de los presentes? Ángel, César, Cristóbal, ¿qué tal les ha parecido de pronto en los últimos 9 minutos para comentarlo? Diego, Elizabeth, si tiene audio sería bueno. Francisco, Héctor, Yair, por favor, sería bienvenida las preguntas. Gracias, Ángel. Quería consultar sobre el manejo de software que vamos a, también lo consulté por WhatsApp a la persona que me contactó, si debemos tener cierta experiencia previa para usar los software que se van a usar en este curso. Sí, en realidad no, Ángel. Este es un tema, va de menos a más, les va a ayudar a ustedes a poder materializarlo. Eh, no es un tema que va a ir, digamos, paso a paso en cada detalle, es un tema que ustedes lo van a ver, así que no nos obstaculicemos en tener alguna traba, en no tener el software a la mano o algo similar. Acá vas a ir un poco de la mano con la docencia, ¿no? Gracias. Perfecto, Ángel. ¿Alguna otra consulta? Por ahí vi manos levantadas también, creo. Sí, bien. Ángel Rueda ya comentó. Cristóbal, Darlet, Diego, Felipe, de pronto. Juan Malpica, Kimberly, Marco Santos. Adelante, Marco. Saúl, Roberto Tello. César dice, la filosofía del Lean Construction justamente va de la mano con la productividad. Correcto. Perfecto, Dice ingeniero, muy buenas noches. Si ¿qué tal? no habría Adelante. más Sí, consultas acerca del programa, ok. Sí, perfecto. Si darles no hay que más, les estoy enviando justamente por el link del chat nuevamente el link para el certificado, para que los alumnos puedan registrar sus datos y puedan obtener una certificación de este seminario. A los alumnos que me están preguntando por interno, justamente para la inscripción del programa de especialización, comentarles que estamos iniciando este 12 de mayo y también en el certificado ustedes pueden poner el contacto para que nosotros nos podamos contactar con ustedes. Ya vamos a justamente designar al asesor para que se pueda poner en contacto y también nosotros también los vamos a escribir por interno, ¿sí? Si no hay perfecto. más preguntas, ninguna consulta, damos por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Listo. Muchas gracias a todos. Que tengan buena noche. Gracias. Chao, chao.